Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. La Iglesia ante los peores incendios de la historia de España. El testimonio de dos sacerdotes. El cardenal Sara carga contra la ideología de género y el fundamentalismo islámico. Dos bestias apocalípticas. 2.000 millones de euros, 5.000 viviendas y una reserva de oro. El patrimonio de la Santa Sede. Los sacerdotes sordos que predican con las manos. El párroco de la Antártida. Un cordial saludo para todos ustedes. Gracias por recibirnos y por hacer parte de este espacio que busca llevar hasta ustedes el acontecer de la Iglesia en el mundo. Y hoy con muchas notas que bien vale la pena que todos ustedes conozcan. Padre Carlos, ¿cómo está usted? Muy bien, Miriam. Hoy miércoles de San José, 19 de San José. Y una alegría poder, a quien es patrono de la Iglesia Universal, comentar acontecimientos, noticias, informaciones desde una perspectiva católica que poco vemos en las redes sociales y que siempre será un servicio para que tengamos claridad de por qué somos católicos y nos sintamos sanamente y orgullosos de ser católicos. Por eso el nombre de este informativo, que más que informativo es crear análisis y opinión, sentirnos iglesia, sabernos iglesia y reconocernos de que somos iglesia. Padre Carlos, ¿cómo ve usted el panorama mundial hoy en día? Pues es que hay muchas perspectivas, está en lo social, es un panorama confrontacional difícil, pero está un tema ambiental que se ha vuelto complejo. El fenómeno del niño, tan anunciado desde el primer semestre, está entrando en todo su rigor y se dice que será más intenso a final de año, y vemos el fenómeno de temperaturas extremas, bien por el frío, bien por el calor, e incendios de los que no se tienen antecedentes en la historia reciente. Algún científico experto en estos temas climatológicos dice: ya el mundo nos cambió, ya la atmósfera tiene un 50% más de CO2 o dióxido de carbono de lo que tenía hace 100 años. Y esto ya es un punto de no retorno en que vamos a tener durante las próximas décadas temporales, tempestades más extremas, calores más extremos, fríos más extremos, porque esa misma capa atmosférica que teníamos más limitada por el CO2 servía como para atemperar todos estos fenómenos climáticos que hoy son preocupantes y que afectan directamente a millones de personas. Sí, yo no sé los televidentes, las personas que nos están viendo, pero nosotros hemos visto con lágrimas en los ojos cómo arde el mundo, cómo hay cantidad de regiones donde hay incendios que están acabando con hectáreas y hectáreas de tierra. Hoy les tenemos el testimonio de dos sacerdotes españoles que han tenido que ver precisamente con estos incendios en España, donde han sido muy fuertes. Tras días de lucha intensa contra el fuego, con cientos de miles de evacuados, pueblos fantasmas y desalojos dramáticos bajo el estruendo de los aviones antiincendios, España afronta la reconstrucción con varios focos todavía descontrolados, como el de la Vall d'Uixó. En estas jornadas, que muchos han vivido en polideportivos, llenos de incertidumbre sobre si volverían a casa pronto, la Iglesia Católica se ha desplegado para atender a todos los afectados.
Desde el primer momento los sacerdotes se volcaron. El padre Eliert se llevó el Santísimo del Seminario de Rozas de Puerto Real y don Juan Pablo Flórez hizo repicar las campanas de Cenicientos para avisar del desalojo. Yo sinceramente creo que ha sido de las cosas más duras que me ha tocado vivir en mi ministerio, ¿no? Ver el miedo de las personas que nos rodeaban, de ver también pues, la desesperación, ver a los ancianos pues, meterlos en los coches. Una vez realizadas las evacuaciones, sacerdotes y laicos se acercaron a los polideportivos para escuchar y acompañar. No simplemente ¿no? Solamente con la oración, y es mucho ya, sino desde la escucha, ¿no? Incluso pues eso, ¿no? Creando grupos de jóvenes para que se llevaran a los niños del polideportivo y pudieran hacer actividades, ayudando a las personas mayores, ¿no? Y comprando los medicamentos. O sea, la iglesia son muchos rostros, no son solo los sacerdotes, ¿no? Porque todos los sacerdotes estábamos con él, con la gente. Nos comunicamos. ¿Tú dónde estás? Pues yo estoy en tal polideportivo ayudando a servir la comida. ¿Y tú dónde estás? Empezamos a hacer, yo estoy en tal lugar que estamos con una señora buscándola. Eso eran los sacerdotes. Se trata del mayor incendio en la historia de España, con decenas de miles de hectáreas calcinadas. Aún así, la Iglesia acompañará también las labores de reconstrucción. La Iglesia va a estar siempre, ¿no? Mano a mano con los ayuntamientos, mano a mano con las familias, con el seminario. También hemos hecho un acuerdo muy bonito entre las diócesis de Ávila y la diócesis de Getafe, ¿no? Para que una atención continuada y única, ¿no? De todo el Valle del Tiétar. La gente se unió más, la gente se conoció más, la gente tuvo como más unión y preocupación por otras personas que no se conocían. Ahora, la mayoría de vecinos emprenden el camino de vuelta a casa. Muchos han perdido sus campos de cultivo, su ganado, sus trabajos o incluso algún ser querido. Pero a pesar de que el dolor y la incertidumbre continúan, el cariño de los trabajadores de residencias, de protección civil, de Cáritas y de todos los voluntarios y sacerdotes han unido más a todas las personas que ya vuelven a sus casas. Así es, Padre, en situaciones como estas es donde se sabe de qué están hechas las personas, es decir, si tienen caridad, si son personas con corazón, si tienen amor, si tienen compasión, porque uno ve que hay gente que se arriesga su vida por salvar a otro, incluso por salvar a un perrito, Padre. Sí, así es, y vemos un aspecto que yo creo que hay que destacar, y es que el sufrimiento despierta lo mejor del ser humano, su profunda humanidad. Ya decía uno de los sacerdotes del informe, la gente no se conocía, pero con ocasión de perder sus cultivos, su ganado, de pronto el peligro de que su casa sea incinerada les ha llevado a un encuentro. Y es que Europa para nosotros no deja de ser un gran interrogante, el continente que nos trajo la fe, pero ese bienestar los volvió muy individualistas, muy cada uno en su espacio. Y este sufrimiento de un cambio climático, de un cambio del mundo, de la atmósfera que tenemos, y con temperaturas extremas, incendios incontrolables, porque como muy bien dice el informe, han sido decenas de miles de hectáreas. Eso es mucha tierra, y España no es tan grande, España es la mitad de Colombia. En territorio, de manera que esto ha llevado como el encuentro humano a contar las historias, a conocernos y reconocernos en nuestra precariedad, en nuestras necesidades, en nuestro sufrimiento. Igual ha acontecido con el terremoto en las afueras de Caracas, cuando la gente ha despertado y ha concitado una solidaridad espontánea que de otra manera nos lleva a vivir de manera muy individualista, alrededor de mirar el teléfono móvil o celular todo el tiempo, pero ha estado despertado el mejor tejido humano en España por los incendios, en Venezuela y cerca de Caracas por el terremoto y la caída de todos estos edificios. Qué simpático o qué paradójico que sea estos fenómenos los que nos lleva a despertar lo mejor de nuestra humanidad. Recordamos que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y Europa estaba completamente devastada por la pobreza, por el hambre, por la miseria, por la destrucción, por las marcas psicológicas de tantos muertos, 50 millones de personas
en esos 6 años de guerra, 1939-1945, se despertó una Europa completamente solidaria, fraterna, humana, religiosa, cercanos unos a otros, y tenemos un poquito de prosperidad material, y para que nos olvidáramos de Dios, nos volvimos individualistas y nos sentimos un poco dioses de nosotros mismos. ¿Qué signos de los tiempos nos está mostrando el Señor en toda esta situación? Le iba a preguntar, padre, precisamente eso, y es que, ¿será que la naturaleza ahora no está hablando con estos incendios, sino que nos está gritando? Oh, por Dios, cobre conciencia. Sí, hay algo muy especial en la historia de la Biblia, muchas acciones de la naturaleza. Pensemos el diluvio universal, o pensemos la destrucción de ciudades de Sodoma y Gomorra, que con toda probabilidad fue una erupción volcánica. Como el hombre bíblico, el hagiógrafo, el autor sagrado, entendió que era la acción de Dios en ese diluvio, la acción de Dios en esa erupción volcánica sobre ciudades que se habían paganizado, y cómo entiende un periodo de purificación, para que no hablemos de una palabra chocante que suena castigo, hablemos de purificación. Y yo pienso que el ser humano cuando está entregado, no sé, a esa vida loca, a esa vida sin Dios, esa vida sin varita, todo esto nos va mostrando, a ver, ¿qué tanto te sientes Dios? ¿Qué tanto eres Dios? Mira lo limitado y lo frágil que eres. Y en esta explosión de codicia humana, porque no tiene otro nombre, codicia por el dinero, codicia por la producción, codicia por el comercio mundial, hemos llevado a unos niveles extremos la producción de emisiones de efecto invernadero, de dióxido de carbono, y en el fondo estamos acabando con la atmósfera, estamos dañando este planeta azul tan bello que Dios nos ha dado, y esperemos que tomemos conciencia, porque estamos llegando a puntos de no retorno desde el punto de vista el extremo de los fenómenos climáticos, pero esto puede seguir avanzando si no decimos hay que parar la codicia del producir, de las fábricas y de la emisión de gases de efecto invernadero. Hay que tomar una conciencia, como decía el Papa Francisco en su momento, de cuidar el planeta, que es la casa común a todos. Bueno, pero eso se ve como distante, padre, para tomar conciencia sobre esto. ¿Tendrá algo de apocalíptico, padre Carlos? Mucha gente habla ya de últimos tiempos, porque el Señor dice que se presentarán fenómenos y tal cosa. ¿Usted qué cree? Por mi línea de pensamiento, a ver, el Apocalipsis nos habla de revelación. Apocalipsis significa revelación, y lejos de lo que la gente piensa el Apocalipsis como tragedia, el libro del Apocalipsis fue un libro para sembrar esperanza entre los creyentes en medio de las persecuciones de Nerón y de varios emperadores romanos que la emprendieron contra los cristianos. Yo no soy muy amigo de hablar de situaciones apocalípticas, al final solo lo conoce el Padre Dios, dirá Jesucristo, pero sí creo que son señales que nos tienen que advertir. Dios está hablando, qué nos está hablando y qué tenemos que aprender de todas estas lecciones que cada vez se vuelven desde el punto de vista atmosférico, climático, cosmológico, más frecuentes y más extremas. Y más intensas, padre, eso es muy preocupante lo que usted dice. Pero bueno, lo que sí es realmente apocalíptico es lo que está denunciando el cardenal Sarach, que dice que en estos momentos es muy preocupante la ideología de género y el fundamentalismo islámico. El cardenal Robert Sarach fue el orador principal en un evento organizado por el Grupo de Conservadores y Reformistas en el Parlamento Europeo. Centró su discurso en las relaciones entre África y la Unión Europea, en un contexto de debate sobre la cooperación entre ambos bloques. Con tono firme defendió que el eje del problema no es económico ni diplomático, sino antropológico. Occidente había perdido la comprensión cristiana del hombre y desde ahí estaría exportando al resto del mundo un modelo cultural que muchos países africanos consideran ajeno. Se habla de salud sexual y reproductiva y se entiende en muchos casos el acceso al aborto. Se habla de igualdad de género y se entiende como la deconstrucción de la diferencia sexual entre hombre y mujer. Se habla de derechos humanos y se entiende la imposición de categorías jurídicas ajenas a nuestra historia, a nuestra fe y a nuestra cultura.
Sarah criticó el acuerdo de Samoa, firmado entre la Unión Europea, los países de África, el Caribe y el Pacífico para regular la cooperación política y económica. Fue precisamente en este punto donde recuperó una expresión utilizada en repetidas ocasiones por el Papa Francisco, la colonización ideológica. Un tratado, una resolución o un plan de acción que usan un vocabulario impreciso y ambiguo no son herramientas de cooperación, sino instrumentos de poder silencioso, de neocolonialismo cultural y económico. Quien controla el significado de las palabras, controla de hecho el resultado de la negociación. El purpurado defendió además que la ideología de género es uno de los principales ejemplos de esa ruptura con la comprensión cristiana del hombre. Además, afirmó que seguía pensando lo mismo que antes. La ideología de género y el fundamentalismo islámico representan, cada uno a su manera, dos bestias apocalípticas que amenazan con destruir no solo a la familia, sino al hombre mismo, imagen de Dios. Algunos juzgaron entonces esta imagen excesiva. Yo sigo creyendo que capta algo verdadero. El cardenal reivindicó además el papel histórico de África en la construcción del cristianismo, recordando que figuras como San Agustín forman parte de las raíces de la propia civilización europea. África no es un campo misionero que asistir, sino una fuente viva de fe, de vocaciones y de familias. De ella, la Europa envejecida y cansada tiene mucho que aprender y mucho que recibir. Por último, Sarah consideró que Occidente ha perdido el sentido de su propia civilización e invitó a las instituciones europeas a revisar el significado de conceptos como derechos humanos, familia o libertad religiosa. Padre Carlos, el fundamentalismo islámico y la ideología de género, son batallas a las que hay que darle pues toda la atención del mundo. Pero hay otras bestias, padre. Occidente está mirando qué tipo de ser humano está produciendo. Esto, digamos, viene con mucha fuerza en el último medio siglo, los últimos 50 años, con mucha fuerza desde antes, pero con mucha fuerza hace medio siglo. ¿Qué ser humano estamos produciendo? Podríamos describirlo un ser humano completamente individualista, que lo hace indiferente, indolente frente al sufrimiento de los demás, incomunicado, conectado digitalmente, pero incomunicado existencialmente. Occidente ha producido, Europa, un ser humano materialista, consumista, hedonista, donde el placer y el bienestar es la meta última de la vida. Y estamos mirando si esto está produciendo gente más feliz o gente más depresiva, gente con más neurosis, gente más empastillada, una sociedad más drogadicta, una sociedad con más crisis de sentido en la vida, una sociedad más vacía y vaciada de sentido trascendente. De manera que, aunque el cardenal Sarah dice hay bestias apocalípticas, recordando los 4 jinetes del Apocalipsis, y habla de la ideología de género, que es una deconstrucción de la familia, y ya lo hemos hablado en el programa anterior, un neomarxismo cultural, donde se enfrenta el hombre contra la mujer contra el hombre, se quieren pretender como enemigos, donde se promueve que se adopten hijos por parte de una pareja de 2 hombres o 2 mujeres, pero se desincentiva o desestimula que el hombre y la mujer de manera natural tengan hijos. Entonces es como una doble moral, un doble rasero. Si son 2 hombres, vale la pena que adopten hijos, o 2 mujeres, pero si es la unión natural del hombre y la mujer, que tengan hijos, eso no es un proyecto antropológico válido, más bien tengan 2 gatos o 2 perros. Entonces todo este tipo de hombre que hoy se está generando, estamos viendo los resultados: familias desfamiliarizadas, individuos rotos, soledades profundas en la gente, crisis moral por doquier, donde el subjetivismo prima y no hay categóricos morales o imperativos morales universales. Preguntémonos si ese es el tipo de humanidad que queremos, y todo en nombre de una supuesta independencia, de una supuesta autonomía y de una supuesta libertad del ser humano. Padre Carlos, el mundo está lleno de crisis, se podría hablar de una policrisis. ¿A dónde nos va a llevar todo esto, padre? El ser humano es un eterno buscador de la verdad, y buscando la verdad
Voy a colocar un ejemplo en el ámbito político. Hay una nueva derecha en América Latina. Cuando yo oigo hablar a José Antonio Cast en Chile, me encanta. No por su posición de derecha política, por su visión cristiana de la vida, por su visión sobre la familia, por su mirada sobre los valores esenciales que han sostenido y han dado el desarrollo que ha tenido Occidente por encima de otras latitudes del mundo. Para nadie es un secreto que los grandes motores económicos y de desarrollo político en el mundo entero está Norteamérica, Europa, está en el primer mundo, bueno, ahora China, de pronto un poco Japón, pero el gran motor económico ha sido Occidente, y los valores cristianos siempre permearon la cultura, la política, la economía, la sociedad y la mirada antropológica. Y repito, desde ese neo o nuevo marxismo cultural, donde la religión hay que machacarla como se machaca una cucaracha, donde el sentido de la ley natural del amor entre un hombre y una mujer ya no se le dice que es ley natural, sino que es una construcción cultural, cuando es todo lo contrario. La construcción cultural viene de esa ideología de género que distorsiona la familia, distorsiona el rol del hombre, la mujer, del papá, la mamá. Este lavado cerebral que tienen hoy las grandes multinacionales de dibujos animados, llevando a los niños a una confusión sobre su identidad de género, su identidad sexoafectiva, de manera que el mundo al revés nos está mostrando que no. Entonces, retomando la idea, esta nueva derecha política en Occidente, la vemos en Chile, la vemos en Argentina, la vemos en Paraguay, la vemos en Perú, la vemos en Ecuador, la vemos en Colombia, la vemos en varios países centroamericanos, en Estados Unidos. Es un llamado a la sensatez. Es un llamado a la ley natural, es un llamado a decir qué nos hizo grandes como civilización, qué nos definió como hombres de Occidente, hombres y mujeres de Occidente, y no avergonzarnos de nuestra historia. Juan Pablo II, hace 30 años, antes de la famosa Comunidad de Naciones Europeas, le decía a los gestores de la Unión Europea, esto recuerdo un francés, Valéry Giscard d'Estaing, les decía: no se avergüencen de sus raíces cristianas, y sin embargo ellos rabiosamente dijeron: no queremos nada con la fe cristiana. Ahí están viendo los resultados: una sociedad fragmentada, polarizada, un ser humano roto interiormente, lleno de cosas, lleno de experiencias externas, pero absolutamente vacío de sentido. Incapaz de ninguna forma de sufrimiento, esclavo del bienestar y del placer. Pero el ser humano, repito, siempre es un eterno buscador de la verdad, y en esa búsqueda de la verdad hay, por ejemplo, un movimiento político que no es solamente una derecha económica, de libre inversión, de propiedad privada, sino que es una derecha: volvamos a Dios, volvamos a lo fundamental, volvamos a la familia, volvamos a la sensatez, volvamos a la ley natural. No dejemos esas modas que es simplemente modas que nos impusieron en este pensamiento cultural, en las escuelas, en los medios de comunicación, algunas legislaciones, y nos lavaron el cerebro y normalizaron lo que no es normal y naturalizaron lo que no es natural. O sea, que no nos deben preocupar todas esas crisis a todo nivel que hay en el mundo, sino que esas crisis nos pueden llevar a madurar esa conciencia mundial, ¿no? Dios siempre está haciendo historia de salvación, por más que veamos circunstancias adversas, y el ser humano siempre está puliéndose. Hubo el marxismo como confrontación de clases y generó todo este comunismo soviético. Ya lo decía el mensaje de Fátima, hace más de 100 años decía: ojo con Rusia, que muchos van a caer en ese error. Ese marxismo llevó a este odio de clases y a una ideología de muerte, de pobreza, de esclavismo, de recorte de las libertades, como fue el comunismo. Y ahora hay ese neomarxismo, no en lo económico social, pero sí en lo cultural, en lo ideológico y en lo antropológico. Y estamos viendo las consecuencias. Algunos intelectuales le apuntaron a eso, pero intelectuales sin criterio, y hoy hombres sensatos, simples
en lo político, líderes están diciendo este no es el camino, retomemos el rumbo y retomemos la identidad que siempre hizo grande la cultura occidental. Ya no se habla de comunismo ni de socialismo, sino de progresismo. El progresismo. Cuando es un retroceso para el ser humano. Empezando por ese lavado cerebral, y a los demás se les dice reaccionarios, retrógrados, aunque reaccionario es una palabra que tiene una razón de ser, porque reaccionario es que reacciona frente a las locuras, a las insensateces, a las idioteces que a veces nos venden culturalmente. Entonces no miremos tan mal lo de reaccionario, aunque lo quieren calificar, ni el progresismo. A todo el mundo le gusta decir yo soy progresista, pero no sabe que detrás del progresismo hay una manzana envenenada, una fruta muy bien presentada, pero con un veneno que el ser humano se ha tomado, y hoy vemos la crisis humanitaria, no desde lo social, no desde lo material, desde el sentido de vida, que hoy han perdido decenas, centenares de millones de personas que teniéndolo todo, viven como si no tuvieran nada. Así es, Padre Carlos. Bueno, cambiando de tema, mucha gente habla de las riquezas de la Iglesia, que la Iglesia Católica tiene, digamos, unos tesoros gigantes. Pues bien, les vamos a presentar a todos ustedes el patrimonio de la Iglesia Católica. La Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica es el organismo que gestiona las inversiones, los inmuebles y parte de las finanzas del Vaticano para garantizar los recursos con los que la Santa Sede desarrolla su actividad. Su último balance sitúa su patrimonio neto en 2.686 millones de euros, 89 millones más que el año anterior, una cifra que no corresponde solo a dinero en efectivo, sino también a inmuebles, inversiones y reservas de oro. Algunos de nosotros que observamos las finanzas del Vaticano aplaudimos cuando vemos un informe como el que acabamos de recibir de la Santa Sede, pero nos gustaría que hubiera una mayor transparencia y más responsabilidad hacia los fieles laicos. De hecho, creo que eso contribuiría a un aumento de los ingresos porque las personas serían más generosas al hacer contribuciones a la Santa Sede, en la medida en que veamos un informe claro y transparente de las finanzas. Además, gestiona una cartera financiera cercana a los 1.950 millones de euros, tanto de la propia Santa Sede como de otros organismos vinculados. Cualquiera que esté involucrado en inversiones debería buscar un retorno, pero el informe presenta esa búsqueda como si fuera una forma de especulación. En realidad, buscar un beneficio es algo correcto. La enseñanza social católica considera noble buscar un beneficio. Si observamos los datos publicados por la APSA, parece que el retorno de la inversión fue inferior al 1%. El aumento patrimonial es porque el oro que posee vale ahora 40,8 millones más que hace un año y sus inmuebles se han revalorizado en 39 millones. El área inmobiliaria continúa siendo la principal fuente de ingresos. Los bienes raíces pueden tener la ventaja de que a través de alquileres y arrendamientos se puede proporcionar un ingreso anual que puede apoyar los costos operativos continuos, y esa es realmente una de las principales formas en que la Santa Sede ha utilizado esas inversiones. Informan que tienen más de 5.000 propiedades, 5.000 unidades, y generan una cantidad de retorno sobre esa inversión por año. Habría algo así como, si lo calculas en el orden de 4, tal vez 5.000 por unidad. Parece un poco bajo, pero parece bajo porque muchos de esos son espacios de oficina que están ocupados por la Santa Sede. Quitando gastos e inversiones, el beneficio final del ejercicio quedó en 155.000 euros. Este informe lo lleva a concluir a uno que la Iglesia económicamente está bien, ¿o no? Pensaría todo lo contrario. A ver, como dos cosas. La primera, qué bueno que haya transparencia, que haya información clara que dé la Iglesia sobre los bienes, las inversiones, las donaciones que reciben. Me parece que está muy bien en una política de transparencia. El que nada debe, nada teme, y no debe ocultarlo para nada. Lo segundo es muy bajo porque cuando hablamos de una institución con 1.400 millones de fieles, con cerca de 400.000 obispos, 1 millón de religiosas, 2 millones de catequistas, 6.000 obispos, por hablar de cifras así muy generales, no sé, cientos de miles de parroquias,
Cuando hablamos del órgano central, esto es muy poco. Y me hace acordar de algo que me decía una persona que fue al Vaticano y dijo: padre, yo no creo en la iglesia porque he visto el oro en el Vaticano. Entonces yo le dije: entonces no creas en Colombia, porque yo estaba en el Museo del Oro en Bogotá y he visto el arte precolombino en oro. Entonces yo digo, Colombia es un país muy rico, es millonario, cuando somos un puro país tercermundista, porque tenemos el Museo del Oro, que son lo que llaman tesoros incunables, que no se venden, que es patrimonio cultural. Lo mismo acontece con muchos temas de la iglesia. Y el tema de inversiones, cuando tienen embajadas en tantos países, cuando tienen legaciones diplomáticas o representaciones en tantos organismos internacionales, yo digo, ¿cómo hace con esta cantidad de dinero para sostener una nómina, para las obras de caridad, para las obras de misión del Santo Padre, para la limondería vaticana, con los pobres allá de la ciudad de Roma? Esto no es mucho. Coloco simplemente un ejemplo. Hablan de 2.600, algo así como 3.000 millones de dólares. Estados Unidos, le acabo de decir a Colombia hace 15 días, le regaló 1.000 milloncitos de dólares para temas de inversiones, de seguridad para narcotráfico. Ese es un plan Colombia a un país tercermundista que da Estados Unidos. Y está hablando de que el Vaticano tiene 3 veces esos 1.000 millones de dólares que le dio. O sea, cuando manejamos proporciones, deconstruimos toda esa narrativa, los millones, la riqueza, no sé qué, y que, reitero, es parte de una narrativa de ese neomarxismo cultural que quiere decir la iglesia es un negocio, la iglesia no sé qué. Seguramente hay gente y miembros de la iglesia que obran de manera inadecuada en los recursos que administran, pero una gran mayoría lo hacen con mucho bien. De hecho, en toda la teoría, el programa de parroquias hermanas, la parroquia más pudiente, más rica, le ayuda a una parroquia mucho más pobre. Eso es pura solidaridad y eso es puro evangelio. ¿De qué es eso? ¿Cómo se sostiene la iglesia? ¿Dónde viene su dinero? Fundamentalmente donaciones, y fundamentalmente donaciones que se vuelven inversiones. O sea, tiene un lugar para que lo renta, lo alquila y de ahí puede proveerse. Hizo una buena inversión, se valorizó, entonces eso sostiene. Es trabajar sin ánimo de lucro, no quiere decir trabajar con ánimo de pérdida. Está bien que lo fundamental no es el lucro, pero tampoco la pérdida. Y yo creo que el bien pastoral, el bien social, el bien de caridad que han hecho, no sé, parroquias, hospitales católicos, universidades católicas, colegios católicos, escuelas católicas, ancianatos y centros gerontológicos católicos, guarderías infantiles católicas, leproserías con leprosos en Asia, enfermos de VIH en África. El 25% de todos los sanatorios para los enfermos de VIH los administra la iglesia. Entonces antes me parece muy poco dinero para una obra tan grande, y me parece que está bien administrado, y estamos contando de que es el corazón mismo de la iglesia. Estamos hablando del Vaticano. Y esa narrativa de que la iglesia tiene tesoros, riquezas, de que es muy rica, yo pienso que le ha hecho un gran daño a la iglesia y a su economía, porque por ejemplo uno ve la poncherita, padre, en las iglesias, y yo veo que la mayoría de personas dan 2.000 pesitos, se quedaron en 2.000 pesitos, padre, no han visto que realmente ya 2.000 pesos no son nada, y entonces la gente lo da como por dar, pero no con ese sentido de que voy a ayudar a la iglesia porque tiene estas obras sociales, porque piensan, no, ellos tienen plata. ¿Usted qué dice? Eso va mucho. Un sacerdote que le dan trabajo social, trabajo pastoral, la gente ayuda. Un sacerdote que no le dan trabajo social pastoral, la gente no ayuda. Eso va también mucho en el ministro. Pero voy a decir algo que me parece que es clave, que nosotros lo entendamos. La inmensa mayoría de las parroquias son pobres. Voy a colocar este ejemplo. Medellín tiene casi 350 parroquias, 340 y tantas. Pongámosle 350. El 10%, 35, están en estratos altos, 5 y 6. El 10%. El 20%, 70 parroquias, están en estratos 3 y 4.
estratos medios, y el 70% de las parroquias están en estratos bajos, 1 y 2. Padre, pero ¿usted recuerda el chiste aquel del sacerdote que miraba ¿cómo se llama? Al parqueadero? Y que decía, cuando veía tantos carros al frente de su parroquia, decía, ¿dónde están los pobres de la parroquia, cierto? Y cuando recibía la platica en la canasta, decía, ¿dónde están los ricos de la parroquia? Es decir, ¿usted sí cree que sí se está dando en estas poquitas parroquias donde hay gente adinerada, sí logran realmente satisfacer las necesidades de las parroquias pobres? Hay gente muy generosa y muy silenciosa, y hay otras personas que de pronto harán la caridad por fuera o no la hacen, ya que Dios los juzgue, como a cada uno de nosotros como sacerdotes. Por nuestras manos pasan bienes, pasan recursos, depende de nosotros, uno, manejarlos con profunda libertad personal, y segundo, con una conciencia de solidaridad frente a tantas necesidades, que desnudos vinimos al mundo, desnudos nos iremos del mundo, y solo nos llevaremos las buenas obras de caridad que hayamos hecho con los demás. Y con eso los presentaremos a la vida eterna. Una pregunta así rapidita. ¿La iglesia sí maneja con transparencia las finanzas, padre? Yo pienso que hay de todo. Pienso que hay obispos santos, limpios, honestos, sacerdotes santos, limpios y honestos, y también es de los otros. Sí, desafortunadamente. Bueno, padre, vamos a pasar a un tema que me pareció muy bonito y muy interesante. Yo nunca había pensado en sacerdotes sordos. Pues bien, tenemos una nota sobre esto para que veamos cómo ellos pueden cumplir también sus funciones como tal. La liturgia católica involucra todos nuestros sentidos, pero ¿qué pasaría si faltara uno de los más importantes, como el oído? Nadie entiende mejor esto que los sacerdotes Christopher Klusman y Eric Pintar, porque ambos son sordos, pero ninguno considera la sordera un obstáculo para su sacerdocio. Al contrario, la describen como parte de la vocación a la que Dios los ha llamado. A veces las personas oyentes se me acercan y me preguntan si pueden rezar para que pueda escuchar. Yo les digo, no, recen para que pueda ser un buen sacerdote, eso es todo. Durante toda mi vida tuve un gran deseo de ejercer una paternidad espiritual, pero no sabía exactamente qué significaba. Pensaba que nunca podría llegar a hacerse realidad. Los sacerdotes Eric y Christopher sirven a una comunidad que con frecuencia no tiene párroco. 9 de cada 10 personas sordas no se identifican con ninguna religión en particular. La razón de esto suele ser la falta de acceso. En muy pocas diócesis hay intérpretes de lengua de signos durante la misa o existe la posibilidad de participar en una celebración litúrgica en esta lengua. La comunidad oyente de mi diócesis se ha sorprendido muchísimo. Ver a la comunidad sorda presente, participando y siendo visible. La gente aplaude. También tenemos varias personas sordociegas. Poder contemplar esa inclusión, esa accesibilidad, esa alegría y la riqueza visual de la lengua de signos es que es realmente hermoso. Ambos sacerdotes afirman que la lengua de signos americana es el eje de su ministerio. Las confesiones se realizan cara a cara y la propia liturgia se desarrolla mediante el movimiento y la expresión, siguiendo la cultura de la comunidad sorda. Tanto las personas oyentes como las sordas experimentan cómo la misa cobra vida a través de los signos, ofreciendo una nueva manera de contemplar los misterios de la fe. Después de la misa, una mujer oyente se me acercó y me dijo: ahora entiendo que la misa en lengua de signos es en sí misma profundamente encarnacional, porque la palabra se hace carne. La palabra se hace carne en las manos, la palabra se hace carne en las expresiones del rostro, se hace carne también en el lenguaje corporal, se hace carne en los movimientos y también en los gestos del sacerdote. La palabra se hace visible. Gracias al trabajo de especialistas en derecho canónico, se ha confirmado que la celebración de la misa en lengua de signos es plenamente válida en todos los sentidos. Estos sacerdotes hacen todo lo posible para ampliar el acceso a las celebraciones religiosas. Sin embargo, todavía no pueden llegar a todos. Los padres Eric y Christopher son 2 de los únicos 15 sacerdotes sordos que existen en el mundo. Padre, seguramente detrás de esos 15 sacerdotes sordos que hay en el mundo, hay historias muy conmovedoras de cómo lograron ordenarse superando cantidad de obstáculos, ¿no? Ahora desde allá va el rostro del padre Eric, que aparece en el informe. El padre Eric, se le ve en la mirada limpieza. Total. Se le ve limpieza de corazón, que como dicen los poetas,
Los ojos son las ventanas del alma, son las ventanas del alma. Medellín, nuestra arquidiócesis, ha tenido casi que inveteradamente un trabajo con pastoral de sordos y la predicación, tiene misa propia para ellos con los signos. Y esto nos muestra primero la universalidad del Evangelio, segundo la vocación de la Iglesia de ser inclusiva, no exclusiva, no excluye, incluye, y en este sentido los limitados auditivos, comúnmente conocidos como los sordos o sordomudos, que a veces son sordos y no necesariamente mudos, tienen todo el derecho a recibir la palabra. Y bellísima esa explicación cuando dice la palabra se hace gesto, la palabra se hace cuerpo, la palabra se hace mano, la palabra se hace carne, se hace rostro visible. No solamente la palabra verbal, hay esta otra palabra no verbal que también comunica fuerza y comunica salvación. Pero es que en los seminarios no hay, digamos, las herramientas para que una persona con problemas auditivos pueda realizar sus estudios. Con nosotros trabaja en Amén Comunicaciones una persona con limitaciones auditivas, y te cuento que es una persona con una gran capacidad de concentración. De hecho, hace unos años una multinacional tecnológica gigantesca le buscó para llevárselo para Estados Unidos. La familia pues, no lo vio conveniente, porque dice que las personas con limitaciones auditivas tienen gran capacidad de concentración frente a un computador. Esta persona que está con nosotros es un ser humano excepcional en su calidad espiritual, en su calidad humana y en su trabajo impecable. Y tuve también un compañero de seminario, sacerdote, que trabajó mucho con la pastoral de sordos, y es un trabajo de mucha sensibilidad, de mucho tacto humano, y me parece que es muy bonito que la gente conozca esta otra rostro que mucha gente no se imagina, que hay Eucaristías. Medellín ha tenido su Eucaristía semanal para la pastoral con los sordos, los reúne para que no se queden sin el alimento eucarístico y lógicamente el alimento de la palabra de Dios explicada a través del lenguaje de señas. Y así como hay sacerdotes sordos, también hay sacerdotes ciegos, y uno se imagina cómo pueden, digamos, ellos desempeñarse como sacerdotes con una limitación así. Pero a veces la limitación nuestra es más interior. Más de la mente. Acuérdate en el pasaje del Evangelio la gran ironía que nos presenta el ciego de nacimiento. Él tenía luz interior. Él le dice a Jesús: no quiero oro, no quiero plata, quiero ver. Y Jesús obra, lo sana y le permite ver. Pero los fariseos, los que se sentían con luz y los que podían ver, tenían una ceguera progresiva. Ustedes son unos empecatados, tontos, si creen que este hombre pudo ver por la acción de ese tal Jesús de Nazaret. Es toda la ironía. Mientras el que tiene una ceguera solo visual, pero una iluminación interior, adquiere la luz en los ojos, y el otro que quería ver tiene toda la ceguera en su corazón. La vida me ha enseñado que más importante que la luz de los ojos es la luz del corazón, porque hoy hay mucha ceguera moral, mucha ceguera antropológica y mucha ceguera espiritual en nuestro mundo. Y lo más curioso es que no reconocemos esas cegueras en nuestra vida. Pero de todas maneras, ese sacerdote se va a tener que memorizar una cantidad de cosas para poderse desempeñar. O lenguaje braille. Pues el braille, pero sí. Eso sí le va a quedar muy difícil para muchas cosas. Tengo entendido que antes no permitían que un sacerdote, que una persona que perdiera la visión o hubiese nacido ciega, llegase a ser sacerdote, ¿no? Sí, la Iglesia, yo creo que en eso cometió errores, pero afortunadamente hay una nueva comprensión sobre estas limitaciones auditivas y visuales, y se dan cuenta que, coloco el caso del cura de Ars, el patrono de todos los sacerdotes del mundo. Él no entendía la lengua latina en la que estudiaban los estudios de filosofía y teología en la época, la Francia de finales del siglo XVIII, XIX, finales del siglo XVIII y principios del XIX. Atención a esto, cuando él lo van a ordenar, le dice el vicario de la diócesis: mire, con usted hay mucho temor, porque usted definitivamente ha sido un burro, le dicen así, un burro
para aprender latín y nos da mucho miedo la teología, si la logró captar, la filosofía. Él siempre le respondió al vicario general: si Sansón con la quijada, la mandíbula de un burro, mató tantos filisteos, que no hará Dios con un burro completo. Y ese sería luego el santo patrono, primero de los párrocos y ahora de los sacerdotes en el mundo entero, un sacerdote campesino en un sencillo pueblo de Francia, Ars. Exactamente, de todas maneras, admirable la labor de estos sacerdotes que tienen limitaciones y que cumplen con su tarea, como usted decía ahorita, impecablemente. Bueno, y ya que hablamos de sacerdotes, vamos a terminar el programa con las historias que inspiran, la de un sacerdote en la Antártida. El Castrense argentino atiende cada año a los pocos centenares de personas que habitan las bases antárticas argentinas. El primer sacerdote argentino en invernar en el continente blanco fue el padre Francisco Roverano, un sacerdote de 41 años, natural de Santa Fe, Argentina. Después de pasar por varios destinos, salió la propuesta de Monseñor Santiago Olivera, que es el capellán castrense, el obispo castrense de Argentina, donde me propuso ir a la Antártida. Que siempre los capellanes acompañamos en la campaña de verano, que son 4 o 5 meses aproximadamente. Pero, ¿sabes? Me preguntó si yo me animaba a quedarme todo un año. El padre Roverano embarcó en el Almirante Irízar, un barco rompehielos con destino a la Antártida. Allí estuvo 4 meses, para poder atender todas las bases argentinas en suelo antártico y consagrar formas en las distintas capillas. Es como una especie de hotel flotante, que la misión del rompehielos es trasladar gente, científicos, personal militar. Nada más llegar al continente blanco, Roverano aprendió la lección más importante del territorio: el clima siempre manda. Es decir, uno puede tener 1.000.000 de cosas para hacer, pero uno llega un día y hay tempestad o hay tormenta, no puedes bajar del barco. Una vez establecido en tierra firme, el padre experimentó el invierno antártico. Los animales se fueron, las temperaturas llegaron a descender los 40 grados bajo cero. Francisco Roverano decidió que colaboraría en los trabajos de la base. Después siempre acompañaba a algún personal en algún oficio. Siempre le proponía yo al jefe. Un día me voy con el electricista, otro día me voy con el carpintero, otro día me voy con los mecánicos, otro día me toca el servicio de cocina para ayudar, otro día el de la usina, controlar los motores, que funcione todo bien para que pueda dar electricidad. Todos los días celebraba misa en la capilla de la base Esperanza, a veces solo. En 2023 fue el único sacerdote argentino que pisó la Antártida. Estuvo 9 meses sin confesarse. Francisco tuvo que prever todo lo que tenía que llevar a la Antártida para un año. Formas, vino y todo lo necesario para celebrar misa. Incluso vistió una casulla que Juan Pablo II donó para la Antártida. Ahora, el párroco antártico ha vuelto a Argentina y es capellán en Córdoba, aunque no descarta volver en un par de años. Queda claro que Francisco Roverano se ha tomado literalmente el mandato de Jesús de ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Eso de celebrar una Eucaristía con la capilla sobre el hielo y a temperaturas de menos 40 grados. Ya la edad no me da, Miriam. Pero lo hubiera hecho antes, más joven. Joven, de pronto hubiera ensayado. Yo quedo con frustraciones. Me hubiera gustado ir a la misión. Me hubiera gustado estar en la misión, pero no. La primera regla de un misionero es tener un buen estómago. Y yo soy delicado del estómago, me enfermo muy fácil del estómago. Joven, no sé, 30, 35, 40 años. Ya en esta edad, estas alturas, ya 33 años de ministerio, ya uno está altico y no... comparto más haciendo el bien, pero admiro a este padre Francisco Roverano. Qué lindo lo que dice, y lo veo como con muy buen humor contando las anécdotas, ahí predicando a los pingüinos. A los pingüinos. Y allá en las bases militares, en un buque de rompehielos, son héroes silenciosos, son héroes anónimos. Qué bonito encontrar esto, qué bonito
ver estas historias y nos muestran tantos rostros de la iglesia que nunca serán titulares de prensa, pero aquí los presentamos en Somos Iglesia. Padre, ¿qué pasaría con todos esos marinos, con todas esas personas que trabajan bajo esas temperaturas si no tuvieran el aliento espiritual de este sacerdote en momentos de depresión, de crisis, que es lo más probable pues en sitios así, ¿no? Sí. Te cuento como una anécdota, hice una gran amistad con un médico que trabajó en un crucero en la Antártida. En la época del COVID, este crucero se hizo famoso porque no los dejaban desembarcar en países del sur de América, la América meridional. Este médico ha sido, la prensa lo ha entrevistado, las radios nacionales, como un héroe que ayuda a muchas personas con el COVID. Y él me decía que tengo una amistad en este momento muy bonita y muy cercana con este médico Mauricio Usme, y él me decía, esperaba tener señal de internet en el barco para escuchar los evangelios que Amén Comunicaciones transmite, y con algunos amigos de la tripulación en este crucero en la Antártida, creo que era el Greg Mortimer, escuchábamos y nos nutríamos de la palabra de Dios. Yo me siento muy contento porque ser misioneros, llevando a través de internet, que tuvieran señal de internet en un barco allá en el continente blanco, la Antártida, un antioqueño que vive en la guerra en Sudán, entre Sudán del Sur y Sudán, y dice: padre, trabajo para Naciones Unidas y me toca ir al aeropuerto a coger señal de internet para escuchar los evangelios de Amén Comunicaciones y alimentarme espiritualmente. Eso hace que la obra que tenemos por 16 años de Amén Comunicaciones valga la pena llegar a lugares donde uno jamás se imaginaría que podría llegar. Exactamente. En este momento, de pronto, Padre Carlos, una persona secuestrada, una persona que esté totalmente alejada, que se esté lucrando de esta información. Es decir, usted también es un misionero de las ondas sonoras, misionero de la internet. Sí, somos misioneros. Ya la edad no me da para irme por allá. Si me voy manera de ser misionero. Si me voy a 40 grados bajo cero, creo que allá me infarto. No me da la edad, pero sí es muy lindo y muy satisfactorio sentirse uno misionero digital y llegar a muchos sitios donde uno no imagina que pueda llegar. Aquí he llegado a la Casa de Retiro de Montemaría, una señora, lo escuchamos a Amén Comunicación, la isla de Man, y yo digo, ¿dónde será la isla de Man? Nos tocó un diplomático, una boliviana diplomática con un diplomático japonés que se convirtió a la fe católica. Desde Japón lo escuchamos. Entonces me impresiona eso, lo bonito y la universalidad de la fe y el bien que se puede hacer a través de, digamos, de lo que es hasta ahora un servicio gratuito, que es la internet, y cómo se puede utilizar no para pornografía, no para generar odios políticos, no para manipular el comercio, sino para llevar el evangelio de Jesucristo. Y así como el padre que trabaja allá en la Antártida, hay sacerdotes que todo lo contrario, trabajan en zonas supremamente álgidas, padre, donde el calor, en plena selva del Amazonas, donde el calor y los mosquitos creo que son insoportable. Párroco de Gaza es de admirar, la única parroquia católica que hay allá, y que el Papa Francisco lo llamaba casi que diariamente el párroco de Gaza. Es un héroe anónimo. Es un héroe anónimo. ¿Cómo no admirarlos? ¿Cómo no admirarlos? Padre Carlos, tenemos un especial el próximo programa, ¿no? Un especial sobre un santazo, porque tenemos su memoria litúrgica este 28 de agosto, y unos días antes de su memoria litúrgica hablaremos de quién es el fundador de los agustinos, de donde es el Papa León XIV, pero además tal vez el más grande pensador de los primeros 1000 años del cristianismo, un hombre que nació en el llamado vasto imperio romano, en Tagaste, en África, lo que es actualmente Argelia, norte de África, pero en esa época era parte del imperio romano, y marcó la humanidad de una manera única. Un especial imperdible sobre este gigante llamado Agustín de Hipona. Y nos vamos a dar cuenta por qué este santo es de los que más ha logrado convertir personas a lo largo del mundo.
Muchísimas gracias por habernos acompañado, Padre Carlos por su asistencia, Amén Comunicaciones por su servicio, lo mismo que a Ron Reports y a Adrián Maduro en el Control Master. Los esperamos en un próximo Somos Iglesia. Señor los bendiga a todos. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.